Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. El día de hoy me va a tocar explicar una vez más un código. Esta vez vamos a explicar un árbol de tipo B. Voy a explicar básicamente el código, voy a explicar los puntos que se nos pidió considerar en el trabajo que nos dejó y acompañados pues de unas pequeñas imágenes y al final voy a poner pues unas reflexiones. Bueno, primero que nada, ¿qué es un árbol B? Un árbol B es una estructura de datos que nos permite estructurar la información de una manera muchísimo más organizada y balanceada. Y de esta manera, con este tipo de árboles, podemos ejecutar las operaciones de búsqueda, inserción y eliminación de una manera pues muchísimo más ordenada. Estos tipos de árboles tienen ciertos tipos de grados, que es el número, o sea, nos va a indicar que nuestro nodo tiene un número limitado de valores que puede almacenar antes de empezar a dividirse, que pues en este caso, bueno, lo voy a empezar a explicar más adelante, pero a grandes rasgos, eso es más o menos como que la premisa de nuestros árboles de tipo B. Primeramente tenemos la primera parte superior del código, que es esta, es donde únicamente estamos importando nuestras librerías, que es nuestra librería Matplotlib, y de Networks, que pues únicamente son para dibujar el diseño, para que nos muestre básicamente en pantalla esto de acá, que son diferentes tipos de grafos que son generados por medio de pues estas librerías. Aquí lo primero que está creando esta línea de código de aquí es que se va a crear un grafo con Networks donde se va a ir agregando los nodos de cada árbol. En la siguiente línea de código se está usando un diccionario en el que se está guardando cada nodo en cada gráfica. Con esta siguiente línea básicamente es un identificador del nodo en la que nos ayuda pues como le dice su nombre para identificar cada nodo en el plano que tenemos. Después en esta línea de código de aquí se agrega el nodo al grafo y se le va asignando una etiqueta que está separada por medio de barras. Aquí, por medio de un if, es cuando empieza a, bueno, en en la línea de abajo es donde se empieza a presentar la recursividad. Por medio del if es donde nos está presentando que si el nodo tiene hijos, entonces se va a recorrer para dibujarlos también. En esta línea de acá abajo es donde la función se está llamando a sí misma para dibujar todos los niveles que va teniendo el árbol. En esta línea de aquí, de las conexiones, es entonces donde se está creando una conexión entre nuestro nodo actual y nuestro nodo hijo. Después, en la línea siguiente, lo que hace es que se está llamando a la función anterior para obtener la estructura del grafo y las posiciones de los nodos. En dos líneas es donde básicamente pues está dibujando el grafo con los colores, el tamaño y el estilo que asignamos. En este caso, pues yo estoy usando básicamente el que predeterminado, que fue el que usamos en los ejemplos anteriores, bueno, en el ejemplo que vimos en clase, y pues por eso se ve de que el mismo color y así. Y con blt.show, pues básicamente se muestra la imagen. Vamos a continuar con la siguiente parte de nuestro programa, que es esta parte de aquí, donde estamos definiendo la clase nodo B y donde estamos definiendo básicamente sus atributos con el medio de el definit. Tenemos el atributo que este nos va a definir el grado mínimo que va a tener nuestro nodo, el árbol. Después tenemos las hojas, que hojas va a ser igual a true, siempre le vamos a dar ese valor asignado, bueno, predeterminado. Después tenemos dos listas, que es una lista de claves, que es donde se van a guardar todos los valores, y una lista igual vacía de hijos, que es donde tenemos referencias. Eso abajo tenemos la clase árbol B, que pues básicamente es todo el árbol. Tenemos igual su método constructor en el cual estamos definiendo que, se está creando un árbol de grado mínimo y se crea la raíz que pues básicamente como no le hemos metido nada, tiene un nodo vacío y pues una hoja vacía. Ahora vamos con el primer método que tenemos, que es el método de insertar o inserción, que es esta línea de código de aquí. La inserción comienza desde un inicio pues con la raíz. Lo que hacemos aquí es que tenemos un if. Si estoy volteando para acá es porque estoy viendo el código. Primero con la raíz verificamos si por medio del if si está llena. Eso se está haciendo comparando la cantidad de claves con la expresión. Que la raíz está llena, pues se va a crear una nueva raíz y se va a dividir el nodo original. Esto provoca que el árbol vaya creciendo en altura. Después de eso, bueno, enseguida, de abajo la siguiente línea de código que tenemos es esta de aquí, que es el modo de insertar nodo no lleno. Después de esta función, por medio de un ciclo while, es donde se encarga de recorrer las claves del nodo. Este ciclo pues compara básicamente los valores existentes para encontrar la posición correcta que necesitamos. Esto nos indica que si el nodo es una hoja, se inserta directamente el valor y se mueven los elementos que sean necesarios para mantener pues el orden que necesitamos ahí. Básicamente nos está indicando que si el nodo no es hoja, el algoritmo decide a qué hijo debe bajar. O sea, antes de bajar se verifica con el if
si el hijo está lleno, y si lo está, entonces se realiza una división. Pues la siguiente función que tenemos es la función de dividir, que estas son estas líneas de aquí. Básicamente lo que hace esta función es dividir un nodo que ya esté lleno, o sea que ya no pueda almacenar más, dependiendo el cuánto le hayamos puesto, que cuánto que podía almacenar, cuántos datos podía almacenar, en dos. Básicamente lo que pasa es que el nodo central, bueno, el valor central sube al nodo padre y los dos valores se quedan en el nodo original. Y los valores que suben forman un nuevo nodo. Esto más que nada como que ayuda a que el árbol se mantenga balanceado, por así decirlo. También si el nodo tenía hijos, entonces se distribuyen en los dos nuevos nodos. Después de esto tenemos las siguientes líneas, bueno, la siguiente función, que es la función de eliminación. Este me pareció uno de los un poquito más complicados porque pues tiene varios casos, como se puede ver aquí. Esta es la línea de código y tiene varios ifs dentro de él. Entonces esto significa que tiene varios casos. Entonces voy a tratar de explicarlo como que lo mejor posible y lo mejor como yo lo entendí. Primero lo que hace con esta línea de código de aquí es que básicamente nos está diciendo el programa que ya encontró el número que queremos eliminar. Después, con esta línea de acá, con este if, nos está indicando si es hoja. En el primer caso, en dado caso, valga la redundancia, de que sea una hoja, el valor se elimina directamente. Después está el siguiente caso que puede, con ayuda del else, el que nos indica que no es una hoja. Lo que pasa aquí es que se va a necesitar reorganizar el árbol antes de eliminarlo. En el siguiente caso, el tercer caso que tenemos es que no esté dentro del nodo que estamos indicando con ayuda del else que se ve aquí. Antes de bajar para ese paso, con ayuda del iflen, de aquí, primero se verifica si el hijo tiene suficientes valores, si no se regresa, si no se va a arreglar usando préstamos o funciones, que es un método que está más abajo del código. Entonces lo expliqué, la función de encontrar la clave, que básicamente lo que hace es que recorre las claves hasta que encuentra o da con el lugar en donde debería estar el número, esto por medio del ciclo while, que es esto de aquí. Y pues sí, básicamente es hasta recorrer las claves del nodo, hasta dar con la posición en la que está, o se supone que debería estar el valor que es de acá. Y tenemos varios casos donde, bueno, de aquí se ve que ya tenemos ifs, entonces eso nos indica que tenemos diferentes casos, como en el caso anterior, y los voy a explicar. Primero va a ser el caso del predecesor. Básicamente lo que hace esto es que las funciones usan ciclos while para bajar el árbol hasta encontrar el valor que necesitamos, o sea, el valor adecuado. Tenemos el predecesor, y el predecesor básicamente siempre se tiene yendo hacia el lado, hacia el hijo derecho, y el sucesor siempre se entiende yendo hacia el hijo izquierdo, al revés, izquierdo y derecho. El predecesor, con ayuda de esta línea de código de aquí, pues básicamente nos dice que el hijo tiene suficientes hijos izquierdos, y lo que hace es que reemplaza el número. Después de eso está esta línea de acá, que viceversa nos dice que el hijo derecho tiene suficientes valores, y lo que hace pues es que sustituye el sucesor con el valor más pequeño del árbol derecho. Desde eso tenemos la función de obtener predecesor, que es esta función de aquí, que básicamente es encontrar el valor clave de un árbol, o sea, el valor más grande que está justo antes de ella. Esta función necesita dos cosas, es un nodo y un índice. Con el índice accedemos a los hijos del nodo y accedemos especialmente al nodo que está en esta posición. Después de eso es un ciclo while con el que se repite mientras el nodo actual no sea una hoja, y eso significa que vamos a ir bajando por el árbol hacia la derecha, tomando siempre nuestro último hijo. Y pues básicamente una vez que llegamos a la hoja, ya no se puede bajar más. Entonces pues simplemente regresamos a la última clave antes de ese nodo, que va a corresponder a nuestro predecesor. Y ese sería básicamente el valor anterior más cercano a la función de obtener un sucesor. Pues es básicamente como lo inverso, todo lo contrario de la función anterior. O sea, básicamente nos está pidiendo el valor más pequeño que está justo después de usar una clave. Igual también se recibe un nodo y un índice, y se accede al hijo que está en la posición índice más uno. Siempre es índice más uno, que está en el superbol de la derecha. Después de eso, igual con ayuda del while, se repite mientras el nodo actual en el que está, pues no sea una hoja. Al final de eso, básicamente se usa cuando un nodo hijo tiene menos claves de las necesarias, y pues se necesita arreglar eso para mantener las propiedades del árbol. Primeramente lo que se tiene que hacer, bueno, en esta parte del código, es revisar si existe un hermano a la izquierda, o sea, que si el índice es diferente de 0. Además de eso, tienen que verificar si el hermano tiene suficientes claves como para prestar hacia nosotros, porque si no tiene, o sea, si está en la misma situación que nosotros, pues no nos sirve, bueno, el nodo actual pues no nos sirve de nada. Si sí cumple con eso, entonces llamamos a la función pedir prestado hacia la izquierda, lo que significa que vamos a tomar una clave del hermano izquierdo para equilibrar nuestro nodo. Si no se puede por la izquierda, entonces intentamos por la derecha, llamando a la función pedir prestado a la derecha.
y pues sí, es esta de acá. En el dado caso de que ninguno de los dos hermanos pueda prestar, tanto el izquierdo como el derecho, es entonces cuando usamos la siguiente función, que es llamada fusión, básicamente. Esta función pues se usa cuando ninguno de los dos nos puede prestar. Primero lo que tenemos que identificar es que el hijo y su hermano sean los que están a la derecha. Luego de eso bajamos una clave del nodo padre y le agregamos al hijo. Esa clave va a funcionar como puente entre ambos nodos. Después de eso vamos a unir las claves del hermano con las del hijo, usando el extendido y formando un solo nodo con más claves. Si los nodos no son hojas, también combinamos con sus hijos para mantener la estructura del árbol pues bien equilibrada. Y una vez hecho la fusión con ayuda de estas líneas, con ayuda del padre pop, movemos hacia abajo. Después de todo esto hay un caso especial en el que si el nodo es padre raíz y se quedó sin claves, entonces el hijo pasa a ser la nueva raíz de este árbol. Básicamente esta función nos ayuda de manera en la que todos los nodos tengan suficientes claves. O sea, ya sea, tanto esta como las anteriores que expliqué, ya sea préstamos o por fusión, pero de esta manera todos los nodos tienen que tener claves. Dependiendo claramente cuál vayas a usar o cuál sea el caso que se necesite usar dependiendo de tu tipo de programa, es entonces cuando puede que cambie la raíz de tu árbol o no. Pero todo esto siempre es para mantener la estructura y equilibración del árbol. Para muy a detalle, pero tenemos los recorridos, son estas líneas de código de acá. Tenemos tres códigos, que es el preorden, que básicamente es primero el nodo y luego sus hijos. Después tenemos el posorden, que es primero los hijos y luego el nodo. Y la anchura, que recorre el árbol por niveles usando una cola. Lo de las colas pues ya los habíamos explicado en básicamente otro video anterior. Y lo demás, esto se va a imprimir al final se imprime a la terminal. Esto no se va a arrojar directamente en una imagen. Nuevamente ya tenemos nuestro programa principal en el que se nos pide ingresar 17 valores. Tenemos 17 aquí en la lista con 17 valores aleatorios. Y después aquí en la parte de abajo tenemos donde estamos insertando el valor que va a realizar la distribución de los valores en el árbol. Y tenemos la función de eliminar el valor mínimo, el valor mayor y el valor intermedio. Utilizar, aquí tengo las capturas que nos arrojó el programa, que están en orden, como nos fueron apareciendo. Tenemos al final la impresión en orden, posorden y por anchura. Siento que estoy como 90 más o menos, pero espero que sea suficiente. Y sí, o sea, sí lo estudié realmente, porque sí es algo que esto se me costó entender a la primera, pero pues espero que ya se les haga el video.